Raíz y siembra. Algunas cosas no tienen tamaño, como la selva amazónica, un mundo de ríos y bosques, gas infinito de agua, gases, plantas y minerales, tierra madre de pueblos indígenas, extractivistas y comunidades ribereñas. Pero en ese corazón verde del mundo, que cubre 9 países y todo el planeta conoce, no todo es una maravilla, y muchas cosas buenas agonizan. Pues en la vida, donde hay riqueza, también hay quien despoja, destruye, contrabandea y desforesta, amenazando al bosque, la vida y las especies. Para ayudar a frenar tanto desequilibrio y abandono, nació una red unida por personas de buena voluntad, que no nació por casualidad. Una red que se dedica a conocer, mapear y explicar la selva. Somos la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, RAIZ, y trabajamos para mostrarte aspectos de la Amazonía que necesitan ser conocidos y preservados, con inteligencia, acción y sensibilidad. Porque la vida en el planeta puede que no haya comenzado en esta selva, pero si no la entendemos y cuidamos, el fin de la vida en el planeta sí puede comenzar aquí. Amazonía Socioambiental, RAIZ, Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, www.amazoniasocioambiental.org. Entra y entérate de más. Buen día. Bon día. Good morning. Bienvenidos a todos y a todas quienes nos acompañan en este evento de lanzamiento de nuevos productos de la RAIZ. A nombre de todos quienes hacemos la RAIZ, les damos un profundo agradecimiento por acompañarnos hoy y por estar interesados en este lanzamiento y ojalá sean usuarios fieles de todos los productos que estamos presentando hoy y que van a estar dispuestos en la página web de Amazonía Socioambiental, la página de la RAIZ. A continuación vamos a ver un video de Beto Ricardo, quien es el fundador de la RAIZ y quien nos hablará del origen de esta red que ha durado ya más de una década. Gracias. Hoje é um dia muito especial para a rádio, porque estamos todos reunidos aqui, puxando a luz do nosso trabalho e publicando o Atlas Amazônia sob Pressão, que é o resultado de um consórcio de organizações da sociedade civil dos países amazônicos, que nasceu em 1996 com uma convocatória do ISA para identificar contrapartes dessa ideia, ou seja, instituições que tivessem uma agenda socioambiental amazônica, que utilizassem sistemas de informação geográfica e que estivessem disponíveis para compartilhar suas informações. O primeiro movimento de RAISG, nós nos dedicamos a criar protocolos que facilitassem e criassem um ambiente de cooperação real entre as instituições que ingressaram na rede. De lá para cá, a gente começou a publicar resultados em 2009, o lançamento do nosso carro-chefe, que é um mapa da Pan-Amazônia com territórios indígenas e unidades de conservação e desmatamento. Esse mapa foi atualizado algumas vezes, até que em 2012 nós publicamos um primeiro Atlas, e agora, depois desse Atlas 2012, nós estamos publicando agora o Atlas 2020, que permite comparações, e, na verdade, o objetivo de RAISG é manter periodicamente essa visão geral da Amazônia, atualizando os dados e comparando com os dados anteriores, né? Porque só dessa forma a gente entende que será possível salvar a Amazônia. A Amazônia está toda fragmentada, depredada, e nós temos que restaurar e reconstituir conectividades que permitam
ter um pensamento orgânico integral sobre a Amazônia. Nesse sentido, é muito importante as notícias recentes de revitalização da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e do Parlamento Amazônico, que juntamente com as instâncias de cada país da Amazônia poderiam criar uma instância de governança mais robusta, incorporando a contribuição das organizações da sociedade civil da Amazônia. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a una presentación de algunos aspectos de la raíz, del Atlas de la raíz, más bien dicho. Tendremos una presentación de contexto y de introducción a los contenidos del Atlas, y luego tendremos 5 presentaciones a cargo de las personas coordinadoras de ciertos equipos técnicos que han desarrollado nuevos productos que representan, digamos, el progreso, el avance en temas tecnológicos y metodológicos de la red. Entonces, tendremos unos contenidos, digamos, una presentación sobre minería ilegal. A continuación, un tema que nos da una visión a nivel regional de las quemas, los incendios en la Amazonía, pues también ahora como RAIS los estamos monitoreando. Y finalmente una presentación acerca de un efecto, una consecuencia de estas presiones, una de ellas que es la deforestación, a cargo también de quien ha liderado el equipo de Mapiomas que está desarrollando esta nueva información acerca del monitoreo de cambio de uso del suelo y de deforestación en toda la Amazonía. Luego tendremos una presentación también que nos indica, nos muestra los resultados de síntesis, de cómo todas estas diferentes presiones están actuando e impactando en determinadas partes de la Amazonía con más intensidad que en otras, pero que nos da un recuento de cómo se encuentra la región en su conjunto. Con esto cerraremos en las palabras de Francisco von Hildebrand, de la Fundación Gaia Amazonas de Colombia, el tema de las conclusiones, tendencias y conclusiones que nos revela este trabajo del Atlas Amazonía bajo presión 2020. Finalmente, tenemos el gusto también de tener un panel con invitados súper destacados, personajes muy importantes por su labor, por sus contribuciones, justamente en la región amazónica, para la región amazónica. Así que ese es el programa de hoy. Les agradecemos nuevamente por su compañía en este evento. Vamos a pasar entonces a una presentación del Atlas en el sentido de su contexto. Y en primer lugar quisiera hablar sobre el límite, el área de estudio que representa el límite de la región amazónica, como la estamos adoptando en este momento. Perdón la pregunta al público o a mis colegas, pero quisiera saber si la presentación la están viendo, porque yo no la estoy viendo. Perfecto, agradezco mucho. Entonces, como decía, en primer lugar, ¿cuál es el área de estudio que hemos ya adoptado como RAIS para todos los análisis que hacemos y que publicamos? Habíamos empezado en un inicio de la red con lo que es el bioma amazónico, que es el área en verde que pueden ver en este mapa.
Más tarde ampliamos ese límite para poder adoptar e incluir lo que los países consideran como su región administrativa o su región amazónica en un punto de vista administrativo. Por ejemplo, la Amazonía legal en el caso de Brasil, o la región amazónica del Ecuador en el caso ecuatoriano. Entonces, lo que implica incluir determinadas provincias amazónicas, ¿no? Las provincias amazónicas del país, en fin. Entonces, eso amplió un poco más el límite. Y finalmente, ya desde el 2018, cuando empezamos a trabajar con la plataforma de Biomas Amazonía para los análisis de cambio de uso del suelo y de deforestación, por consiguiente, adoptamos el límite máximo, se podría decir, que incluye a todo lo anterior que mencioné, más la cuenca hidrográfica como tal. Entonces llegamos hasta la divisoria de aguas en la parte andina para poder incluir lo que serían las cabeceras de la cuenca. Es así que ahora trabajamos con un límite máximo que representa una superficie de 8.470.000 kilómetros cuadrados, que es el límite máximo de la Amazonía. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora rápidamente del contexto en el que se desarrolla este trabajo del Atlas que hemos venido actualizando desde el año pasado prácticamente y nos ha tomado todo este año. Por lo tanto, todos conocemos que desde el 2018, tal vez con más intensidad y periodicidad, en el mundo empezamos a escuchar cada vez más, los medios se hacían eco realmente de una situación bastante grave que tal vez llamó la atención del público a partir de los incendios que se estaban presentando con tanta intensidad y cada vez con mayor extensión en la región amazónica, y particularmente en algunos de sus países. Pero básicamente se trata de un contexto actual donde no solamente son las quemas, los incendios y la deforestación, que cada vez también tenemos noticias de que en los diferentes países solamente ha ido aumentando y que cada año se marca un nuevo récord de los últimos años, digamos, en cuanto al área deforestada, ¿no? Nuevamente esto ocurrió en Brasil, recientemente tuvimos las noticias y así sucesivamente. Entonces es claro que estamos en un contexto de mucha urgencia, de suma urgencia, no solo por los temas o por los impactos o la influencia que estas consecuencias traen para el cambio climático, por tratarse la Amazonía de una región, de un bosque que realmente regula también a nivel global los temas de clima. Pero además hay aspectos sociales, hay aspectos culturales y de otros servicios ecosistémicos que nos presta la Amazonía que están realmente bajo una enorme presión y por los que debemos actuar con suma urgencia como una responsabilidad de todos los países y de todos los ciudadanos desde donde podemos hacerlo. Siguiente, por favor. Entonces, este atlas se divide en tres grandes secciones, podríamos decir. Una que son las presiones y amenazas, donde tratamos temas como la infraestructura, la actividad agropecuaria, las industrias extractivas y también actividades ilegales. Hoy vamos a hablar en particular, vamos a tener una presentación sobre minería ilegal, porque también es un nuevo tema, un nuevo mapa temático que hemos desarrollado en la RAISC a nivel de lograr información o recolectar información de todos los países. Luego tenemos en cada sección, tanto en presiones y amenazas como en síntomas y consecuencias. Nosotros vemos los síntomas y consecuencias como básicamente eso, una consecuencia de los drivers que son las presiones, ¿no? Y esas son deforestación,
quemas, pérdida de densidad forestal a través de la pérdida de biomasa, digamos así, lo que representa también emisiones del sector forestal, y a través de una síntesis que nos indica a través de indicadores cuáles son las áreas más impactadas en la Amazonía. Hemos hecho este análisis tanto para el tema de presiones y amenazas como para el tema de síntomas y consecuencias, es decir, ambos los hemos visto en términos de cómo se distribuyen, digamos, en toda la región, en el área de estudio, y donde hay más sobreposición y más intensidad también de algunas de estas presiones, lo que representa que se trata de las áreas más impactadas en la Amazonía. Por supuesto, dentro de todos los análisis, como siempre, que ha hecho la RAISC, entendemos que hay una diversidad enorme de actores en la Amazonía, y parte de ello es entender que hay unidades de gestión que, por supuesto, por un lado son áreas naturales protegidas, pero también hay unos territorios indígenas y unos pueblos que los habitan, que también tienen una manera particular de haber utilizado y de seguir utilizando ese gran territorio que gestionan, lo cual imprime dinámicas distintas en estas diferentes unidades de gestión y en lo que es o está por fuera de ellas. Y finalmente, por supuesto, un capítulo de conclusiones, donde analizamos tendencias y hacemos comparaciones con el último atlas que publicamos, que lo hicimos en el 2012. Finalmente, atendiendo a una necesidad de ver de esta manera más integral y de entender de una forma integral también los impactos y las conexiones, digamos, entre las distintas partes de la Amazonía, pues tenemos un póster de cuencas hidrográficas donde presentamos algunos temas relacionados con esta visión de unidades hidrográficas, digamos, dentro de esta gran región. Gracias. Vamos a dar paso entonces a la primera presentación, que estará a cargo de Tina Oliveira, de Wataniba, una de las organizaciones miembros de la RAISC. Adelante. Hola, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta presentación. Vamos a hablar un poco entonces de cuáles fueron los hallazgos para el año 2020 sobre minería ilegal, que es una de las actividades que tiene un impacto importante en la región. Siguiente. Bueno, para el año 2018, 2018-2019, RAISC hizo un primer lanzamiento sobre esta materia en el que se reportaban cerca de 2.000 localidades. Ya para este 2020 estamos viendo que el número de localidades donde se ha detectado minería ilegal prácticamente corresponde a 4.500 áreas. De esas, se estima que el 80% se encuentran en fase activa de explotación. Adicionalmente, y es un elemento importante, el 83% de esas 4.500 localidades se desarrollan a mediana y gran escala. ¿Qué significa eso? Que es una actividad que puede tomar desde 1 hasta varias decenas de kilómetros cuadrados. Y por otro lado, un elemento muy importante es que esta minería ilegal, específicamente la de oro, en muchísimos casos afecta directamente los lechos de los ríos y es muy complicado identificar esas localidades como tal. Siguiente, por favor. Si nos centramos específicamente en el número de localidades, Venezuela y Brasil reúnen aproximadamente el 90% de las localidades identificadas. En el caso de Venezuela tenemos un 32% y en el caso de Brasil un 58%. Sin embargo, cuando consideramos la extensión geográfica en cada uno de los países, lo que estamos diciendo es que prácticamente hay
una localidad donde se realiza la actividad minera por cada 330 kilómetros de la Amazonía venezolana. Y en el caso de Brasil hay una localidad de actividad minera ilegal por cada 2.034 kilómetros cuadrados. Sin embargo, siguiente por favor. Esto no quiere decir que no existan otras localidades en la región que no tengan graves problemas. Aquí podemos ver destacados en azul las áreas que están siendo profundamente afectadas en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia. Es decir, este es un problema regional donde algunos países tienen una mayor concentración de localidades, pero dado lo difícil que es estimar la superficie total afectada, aún tenemos diferentes aproximaciones a cómo evaluar este problema, pero definitivamente es uno de los problemas más importantes de la región. Siguiente, por favor. Si nosotros, por ejemplo, vemos cómo están repartidas o cómo están afectadas las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas por esta actividad, encontramos que el 17% de las áreas naturales de conservación representadas en el mapa en color verde se encuentran impactadas de manera directa por la minería. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de sus polígonos se encuentra actividad minera ilegal. En el caso de los territorios indígenas, coloreados acá en color naranja, el 10% de esos territorios está afectado por minería ilegal. Sin embargo, la gran duda que nos surge aquí es, bueno, ¿y qué sucede? O sea, ¿son realmente estas las únicas áreas que están afectadas? Porque ¿qué pasa con las áreas protegidas y los territorios indígenas que están aguas abajo de la actividad minera? Cuando sabemos que la actividad de minería ilegal de oro genera contaminantes muy importantes. Siguiente. Entonces, realmente esto es apenas una aproximación a lo que ocurre en la región, dado justamente la cantidad de minería que ocurre a nivel de los ríos, que es bastante más compleja para identificar, y dada la minería que incluso ocurre por debajo de los árboles, que es muy difícil detectarla vía imágenes de satélite. Por otra parte, este resultado es el producto de la acumulación de información primaria y secundaria de toda la región, pero aún hace falta desarrollar una metodología que permita un levantamiento aún más sistemático de lo que está sucediendo en materia de minería ilegal para toda la región panamazónica. Siguiente, por favor. Como les comentaba, la minería ilegal genera impactos silenciosos. ¿Por qué? Bueno, justamente por lo que hablábamos, porque hay una contaminación directa del agua que lleva a un impacto importante en lo que es la diversidad acuática, que representa la principal ingesta de proteína de las comunidades de toda la región amazónica. Entonces, eso nos lleva a tener muchísimos rubros alimentarios de peces y otros organismos que tienen niveles de mercurio muy por encima de lo que la OMS considera como apto para el consumo humano, y tenemos una gran cantidad de poblaciones humanas que ya también presentan niveles de contaminación muy altos. Siguiente, por favor. Entonces, además a uno le queda, las dudas que surgen con esto son, bueno, ¿cuál es el tiempo? Si detenemos la minería ilegal en este instante, ¿cuál es el tiempo que esos contaminantes, las diferentes formas de mercurio, van a permanecer en los ecosistemas? ¿Cuál es la magnitud de los pasivos ambientales y sociales que esta actividad, que se lleva a cabo sin ningún tipo de control y en muchos casos con la participación de algunas autoridades de diferentes países, cuáles son realmente los impactos en términos de ecosistemas y en términos de poblaciones humanas que está teniendo la actividad? ¿Cuál es la real amenaza de esta actividad para los patrones tradicionales de los pueblos indígenas, para el desarrollo y el mantenimiento de sus culturas? Estimar el impacto de esta actividad realmente no es una tarea trivial. La siguiente, por favor. Y adicional a esto, la minería como un todo y la minería legal, como podemos ver en este mapa, afecta una extensión importante de la Amazonía. Estamos hablando de 17% del total de la región.
Y de ese 17% sabemos que hay un 56% de los lotes permisados que están en fase de exploración o de explotación. Entonces, estamos hablando realmente de un impacto de consecuencias dramáticas, tanto para la sobrevivencia de la región como para la sobrevivencia de sus poblaciones. Muchas gracias. Aquí estamos un poco retomando algunas imágenes de lo que sucede. Si ven a mano izquierda, es una de esas localidades donde son varios kilómetros, varias decenas de kilómetros afectadas de bosque natural. Esa actividad, las 3 fotos que están apreciando, se refieren a 3 áreas protegidas en diferentes países de la región. La de la izquierda es Venezuela, la del centro es en Brasil y la de la derecha también en Brasil. A continuación, vamos a tener la presentación acerca de quemas e incendios forestales en la Amazonía, que como comenté hace un momento, es un nuevo producto, es un nuevo tema en el que estamos trabajando como RISE. Esta presentación estará a cargo de Natalia Calderón, la directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza, que es la organización de Bolivia que es miembro de la RISE. Adelante, Natalia. Gracias, Carmen. Buenos días. Vamos a presentar ahora el tema de quemas e incendios forestales. Si bien los incendios forestales no significan una pérdida total de los bosques, sí constituyen una gran y creciente amenaza para nuestros bosques en nuestros países, y no solamente para la Amazonía, sino también después de lo sucedido en 2019 sobre otro tipo de ecosistemas como el Pantanal, el Cerrado, el Chaco, Chiquitanía, que hasta ahora no han sido considerados en su verdadera dimensión. Aunque todavía hay mucho que investigar sobre los regímenes de incendio y el comportamiento del fuego en la Amazonía, desde la RISE ponemos a disposición información disponible que nos permite visibilizar esta amenaza que está afectando a importantes áreas de conservación, como son las áreas protegidas y los territorios indígenas. La siguiente, por favor. Los incendios forestales son causados por la actividad del hombre. Las causas principales están vinculadas principalmente al uso inadecuado del fuego en las prácticas agrícolas. La presión de estas actividades se han incrementado en los últimos años, impulsados por el crecimiento demográfico de la región y también por las políticas públicas que, como vamos a ver más adelante, incentivan también el cambio de uso del suelo para alcanzar metas de desarrollo y de producción de alimentos para satisfacer la demanda local e internacional. A estas presiones se suman los efectos ya evidentes del cambio climático en la región, con condiciones más cálidas y más secas, que por supuesto aumentan los riesgos de los incendios forestales en la región. La siguiente, por favor. Hemos hecho un análisis de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo 2001-2019. En este periodo de 19 años, la superficie afectada por incendios en toda la Amazonía supera el 1,1 millón de kilómetros cuadrados, que es equivalente aproximadamente a toda la superficie de Bolivia. El promedio anual de superficie afectada por incendios en la región está por encima de los 169,000 kilómetros cuadrados, que es equivalente a la extensión de un país como Uruguay, ¿no? Y pueden ver las tendencias. En este periodo analizado, ustedes pueden ver que los eventos de gran magnitud están relacionados también con eventos de grandes sequías en la región amazónica. Todavía 2007 y 2010 son los años con mayor superficie afectada por incendios forestales. Eso no significa que en 2019 ha habido regiones en la Amazonía, lugares de la Amazonía en que se han batido inclusive los récords de 2010 en algunos lugares de Brasil y de Bolivia también, ¿no? Lo alarmante de esta gráfica y de esta animación es que las superficies cuantificadas año a año acerca de los incendios nos muestran que estos están afectando la extensión equivalente a países como Alemania o Italia
en la región amazónica y eso nos preocupa. La siguiente, por favor. No solamente tenemos que mirar a los incendios forestales en cuanto al número de focos de calor o número de superficie afectada, sino también a lo que nos permite comprender los regímenes de incendios forestales, es la frecuencia que estos ocurren. Y efectivamente este gráfico nos muestra que los incendios forestales no solamente han ocurrido en 2019, no son un problema nuevo, sino son un problema recurrente. Hay áreas con repetitividad de hasta entre 9 y 19 años, un 4% de la región ha sido ya afectada y un 62% de los incendios forestales han ocurrido por primera vez, ¿no? Lo que sí preocupa de estas cifras es que el fuego que por primera vez sucede en áreas de bosque, por supuesto, lo expone y lo hace más flamable, porque se altera un proceso ecológico de sucesión natural, lo que podría iniciar un proceso de degradación. Y, por supuesto, esto es un agente perturbador que está afectando a la Amazonía y está poniendo en una situación de degradación. La siguiente, por favor. También hemos visibilizado esta presión en cuanto los territorios indígenas y áreas protegidas. Por supuesto, las tendencias en términos de superficie por incendios varían dependiendo de la unidad de análisis. Si se mira un país, una región, un territorio indígena, un área protegida y, por supuesto, la temporalidad. Pero en estos 19 años analizados, la tendencia es muy variable y se relaciona, como ya hemos dicho, con estos eventos de sequías que han sido drásticas en los últimos años, pero sí algo que es evidente en los últimos, desde 2011 hasta 2019, hay una creciente penetración también de los incendios forestales hacia las áreas protegidas y territorios indígenas, ¿no? 2019 y 2020, áreas protegidas y territorios indígenas se han visto altamente afectados por los incendios forestales. Aproximadamente el 14% de la superficie afectada por incendio corresponden a áreas protegidas y también un 14% a territorios indígenas. La siguiente, por favor. También hay que comprender cómo está sucediendo esta dinámica de incendios forestales a nivel de los países. Por supuesto, Brasil y Bolivia son los países donde ocurren más incendios forestales en la región amazónica, sin dejar de preocuparnos de lo que está empezando a suceder y que cada vez es más frecuente, con mayor intensidad en países como Venezuela y Colombia en estos últimos años, ¿no? Bolivia es uno de los países de la Amazonía con mayor proporción afectada de su territorio amazónico por incendios. El 27% de su territorio ya ha sido afectado. De la misma manera, Brasil ha sido afectado en un 17%, Venezuela en un 6% y Colombia en un 5%, ¿no? Estos últimos años la Amazonía atraviesa una situación alarmante por la magnitud y velocidad en que los incendios se están propagando en la región y con condiciones climáticas adversas que cada vez estamos enfrentando, que nos preocupan, ¿no? Hoy los incendios solamente nos están haciendo una llamada de advertencia a algo que a una situación que nos podemos estar acercando a un punto de inflexión donde los efectos combinados de cambio de uso del suelo, cambio climático e incendios forestales podrían poner en riesgo la funcionalidad ecosistémica de la Amazonía y, por lo tanto, también los medios de vida de las poblaciones locales que las habitan, ¿no? Hoy estos datos nos llaman a que tenemos que adoptar un enfoque integral también para hacer frente a los incendios forestales en la región. Muchas gracias. Nuestra siguiente presentación va a estar a cargo de Sandra Ríos, investigadora en el Instituto del Bien Común, que es la organización miembro de la red en el Perú. Sandra ha estado liderando al equipo de producción, digamos, y de análisis de Mapbiomas Amazonía, que ya nos explicará, a partir de lo cual resulta este análisis de deforestación para la región.
Gracias. Adelante, Sandra. Gracias, Carmen. Buenos días. Antes de pasar a presentarles los principales hallazgos de deforestación en la Amazonía, quiero contarles que a partir del día de hoy, la RAIZ está poniendo a disposición del público en general una nueva colección de mapas anuales de deforestación para el periodo 2000-2018, que, como ya nos contaba Carmen, han sido generados a partir de los mapas de cobertura y uso del suelo de la colección 2 de MAT Biomas Amazonía, una iniciativa que lidera la RAIZ. Estos mapas tienen como características técnicas principales que hemos seguido trabajando con imágenes Landsat. La unidad mínima de mapeos es el píxel de 30 por 30 metros y nuestro año base, desde el cual definimos cuál es el bosque a monitorear a través del tiempo, es el año 2000. Estos mapas van a reemplazar los mapas por quinquenio que habíamos elaborado ya con RAIZ para el periodo 2000-2015 y con los cuales habíamos generado diferentes reportes y publicaciones a lo largo de todos estos años. A partir de esta publicación del Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, vamos a comenzar a trabajar únicamente con los datos de esta colección de mapas anuales para la Amazonía. ¿Dónde van a encontrar ustedes este mapa? En el visualizador de la RAIZ, al cual acceden desde nuestra página amazoniasocioambiental.org. Aquí van a poder interactuar con las capas de deforestación, van a poder ver algunas cifras, algunas estadísticas, ya sea deforestación acumulada, deforestación por año, van a poder ver algunas gráficas que les van a poder dar una idea de cuál es la trayectoria de la deforestación por cada unidad de análisis, es decir, pueden identificar esta información por cada una de las áreas naturales protegidas, por cada uno de los territorios indígenas, por país, por departamento, por estado. Además, ya también desde hoy está disponible la posibilidad de descargar estos mapas de deforestación en formato GeoTIFF para que ustedes puedan hacer los análisis que requieran, ya sea descargarla por país, toda la información para toda la región o por algún, digamos, área en particular. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros principales hallazgos? Como les decía, nosotros hemos identificado primero la cobertura forestal para el año 2000, nuestro año base. En ese año hemos encontrado que la Amazonía tenía más de 6.3 millones de kilómetros cuadrados de bosques y su mayor porcentaje, el 55%, estaba dentro de áreas naturales protegidas y territorios indígenas. ¿Qué pasó en el periodo del año 2000 al 2018? Pues la Amazonía perdió más de 513.000 kilómetros cuadrados de bosque y la mayor pérdida, el 88%, ocurrió en áreas fuera de territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Ahora bien, ¿cuál ha sido la trayectoria de esta deforestación en toda la Amazonía? Como ustedes pueden ver en la gráfica que les presento, la deforestación, las cifras más altas de deforestación ocurrieron en los 5 primeros años de estos 18 años analizados. La más alta ocurrió en el año 2003, donde casi alcanzamos la cifra de 50.000 kilómetros cuadrados. Luego, desde ese año hay una tendencia clara a reducir la deforestación, incluso un periodo, digamos, de una ligera estabilidad, y en el año 2010 encuentra el pico más bajo de pérdida que va por debajo de los 20.000 kilómetros cuadrados. Lo que llama la atención en esta gráfica es que a partir del año 2015 comienza una tendencia clara a aumentar nuevamente la deforestación, pasando de casi 20.000 kilómetros cuadrados de deforestación hasta más de 30.000 kilómetros cuadrados de esa pérdida. Sabemos que estas tendencias, esta trayectoria las marca principalmente Brasil y en los últimos días hemos ido conociendo noticias sobre cifras oficiales, incluso ya de deforestación para el año 2020, donde la alerta principal ha sido que la deforestación sigue aumentando en este país, lo que nos invita a pensar es que la deforestación también sigue aumentando considerablemente en la región hasta la fecha actual. Ahora bien, si bien dentro de áreas naturales protegidas y territorios indígenas hay una pérdida de 12% o un porcentaje bastante bajo, lo que le llama la atención principalmente aquí es que las pérdidas se han dado durante todo este periodo en los 2 últimos años. Las cifras más altas de deforestación se han dado en los 2 últimos años, en el año 2017 y 2018.
En el caso de áreas naturales protegidas, el año con mayor deforestación ha sido el 2017, que ha sobrepasado los 3.000 kilómetros cuadrados, y en el caso de territorios indígenas, el área con mayor deforestación, el año, perdón, con mayor deforestación ha sido el 2018, con más de 2.500 kilómetros cuadrados. ¿Qué puede estar pasando aquí? En los diferentes países amazónicos se repiten imágenes como las que les estoy mostrando aquí, territorios indígenas presionados por la deforestación, que incluso la deforestación está ingresando a sus territorios. En los polígonos naranja ustedes pueden ver representados territorios indígenas con reconocimiento oficial, y en el polígono amarillo un territorio indígena sin reconocimiento oficial. Este es un caso en Perú, son comunidades nativas del Perú. En naranja, nuevamente las comunidades nativas tituladas, y en amarillo una comunidad nativa que por más de 15 años viene solicitando su titulación, su reconocimiento oficial, sin encontrar una respuesta positiva hasta hoy. Es la comunidad nativa de Unipacuyacu. En color morado, ustedes ven representada la deforestación, que vamos a llamarla la deforestación más antigua, que ocurrió entre el año 2000 y 2012, y en color rojo, ustedes van a encontrar la deforestación más actual, la del año 2012-2018. Como ustedes pueden ver, lo que vemos dentro de estos territorios indígenas son principalmente estas áreas representadas en rojo, que sería la deforestación más actual. ¿Cuáles serían las causas de deforestación en estas zonas? Pues según reportes en campo, la deforestación se da principalmente por las invasiones y el tráfico de tierras que se destinan para desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería, pero que en los últimos años hemos recibido denuncias, muchas denuncias, sobre la introducción aquí de cultivos ilegales, lógicamente relacionados con el narcotráfico. Esto no solamente pone en riesgo los bosques, sino también la seguridad de las poblaciones locales. Solo como un ejemplo, durante la cuarentena por esta pandemia, asesinaron al jefe de esta comunidad Unipacuyacu, que no tiene reconocimiento oficial, a Arbildo Meléndez. Esto nos invita a invocar que como RAIS creemos que es importante atender las demandas de los pueblos indígenas, que necesitamos reconocer sus territorios oficialmente y que urgen políticas, estrategias y acciones en el campo en favor de la defensa y conservación de los bosques, que también necesitamos y creemos que es importante garantizar la defensa y la seguridad de estos defensores del bosque para que realmente sus territorios sigan siendo barreras a la deforestación, como lo han venido demostrando no solamente estudios de la RAI, sino diferentes estudios de otras fuentes, de otros investigadores. Bueno, es lo que queríamos presentar con respecto a la información de deforestación. Muchas gracias. Bien, gracias Sandra. Y como última presentación acerca de los contenidos del Atlas, vamos a tener una presentación a cargo de Francisco von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas de Colombia, quien nos hablará acerca de los principales hallazgos y conclusiones del trabajo del Atlas. Gracias. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Carmen, y muy buenos días a todos y a todas que nos están acompañando aquí en línea, y a todos los compañeros y compañeras por las excelentes presentaciones. Quisiera dedicar unos pocos minutos para retomar las diferentes capas de análisis que se ha trabajado en RAIS para aportar una visión integral, que es lo que representa cuando sumamos todas estas diferentes expresiones de amenazas, y entender en realidad qué es lo que vemos en el escenario de hoy en Amazonía. Próxima, por favor. En el Amazonas, si bien el 47% de la Amazonía está bajo la titulación de territorios indígenas de áreas protegidas, y son los territorios donde se ha dado el mayor nivel de protección de la Amazonía históricamente. Los últimos datos revelan, como acaban de mencionar las compañeras, cómo las presiones están entrando tanto por actividades legales o ilegales y cómo se están cercando estos territorios cada vez con más presiones. Tema que es supremamente preocupante porque la Amazonía funciona como un ecosistema interconectado, un sistema vivo
que no se puede ver de manera fraccionada, sino que toca verlo de manera integral. Los pueblos indígenas son, por lo tanto, actores determinantes y no pasivos en la protección del Amazonas. Pero poniéndolo en contexto con las presiones y amenazas que hemos analizado, la situación se ve cada vez más preocupante. Próxima. Próxima. Y frente a las presiones y amenazas, si te devuelves la última que se saltó, si juntamos lo que son las vías, las presiones que están, y cuando decimos presiones nos referimos a actividades que están en curso y que están desarrollándose, no es lo que está planeado y en el abstracto, es lo que se está presentando en la Amazonía. Si juntamos las vías, si juntamos las hidroeléctricas, si juntamos el petróleo y la minería, que cada vez permea más como un cáncer en territorios indígenas, y las juntamos todas de un solo golpe, en un solo mapa, para ver de manera integral las presiones que tenemos sobre la Amazonía. Ahora sí, por favor, la próxima. Nos vemos ahora, vemos ahí sí el escenario actual, el reto actual que tenemos, no solamente como países del bioma, sino como planeta, para proteger el Amazonas. 65% de la Panamazonia está sometido bajo presiones, y de este 65%, entre las que están en una situación de presiones altas y muy altas, es un total del 33%. El 33% está bajo presiones altas y muy altas, siendo que varios de los estudios científicos hablan hoy en día que si pasamos el 20-25% de destrucción del Amazonas, podemos entrar a un punto de no retorno. De nuevo, porque el Amazonas funciona como un sistema interconectado y hay cierto daño que se puede hacer hasta que el sistema colapsa. Próxima, por favor. A esto si le sumamos las amenazas, que son las que están proyectadas en diferentes herramientas, tanto estatales como internacionales, que son las que se vienen en los próximos años, no están en implementación ahorita, pero son las que están proyectadas formalmente. Varias de estas amenazas tendrán sobreposición sobre áreas donde ya hay presión y les subirá el nivel de gravedad. En cuanto a otras, se abrirán otras áreas de presión. 27% del territorio del bioma amazónico, teniendo en cuenta las vías, las hidroeléctricas. En este caso en particular nos analizaron las hidrovías, que también representan una amenaza fundamental, pero sumando entre las presiones y las amenazas que se vienen, estamos superando por lejos los límites que a nivel científico se han limitado de la capacidad de mantenimiento de los sistemas de vida de la Amazonía y del bioma amazónico. Por favor, próxima. Esto de nuevo es una imagen. Sigue. Síntomas y consecuencias. ¿Y en qué se representan estas presiones y estas amenazas? Eventualmente se representan en unos síntomas y unas consecuencias que vemos a nivel de la Amazonía. Las encontramos en la forma de deforestación, las encontramos en la forma de degradación y pérdida de carbono, las encontramos en cuanto a los mayores fuegos o en cuanto ya a las áreas transformadas. Esto ya son los síntomas de diferentes sectores y las intervenciones que tienen en el territorio. Y el 51% de la Amazonía colombiana está actualmente bajo activas síntomas de la deforestación y la degradación ambiental, donde hay un enfoque en particular un poco más alto en territorios como en Venezuela, como en Brasil y en Bolivia, donde los temas de las quemas y los temas de la alteración de los suelos ha sido aún más fuerte. Pero si en el análisis de la deforestación y en el análisis de el impacto sobre los stocks de carbono por el impacto de estas intervenciones, hay una distribución relativamente equitativa en toda la Amazonía, lo cual es una señal de alarma brutal, ¿no? Porque estamos hablando más del 50% de la Amazonía hoy en día está con un cáncer que hizo metástasis. Y vuelvo a recalcar otra vez, si hablamos de un 25% de punto de no retorno, estamos en este momento en una alerta roja de la Amazonía, donde no se trata de un tema ambiental, no se trata de un tema
social o indígena, se tratan en temas de la seguridad hídrica, de la seguridad alimentaria, de la seguridad energética, de la seguridad económica de Latinoamérica. Eso es lo que está en juego. Y ese es el mensaje que tiene que llegarle, no solamente a ONGs, no solamente a organizaciones indígenas, a los ministros de finanzas, a los alcaldes de las grandes ciudades. Está en riesgo el bienestar humano y económico de Latinoamérica. Y es el momento de tomar acciones contundentes. Ya pasamos el punto de salvemos el Amazonas, estamos en el punto de la estamos perdiendo. Y si no tomamos medidas contundentes, en muy poco tiempo vamos a ver estas tendencias incrementándose. Próxima. Y en esto es donde se enfocan las conclusiones principales. Próxima. Si vemos, activas por favor, a las áreas nacionales protegidas y los territorios indígenas. Si prendemos las áreas de presiones, vemos como ya empiezan, prendiéndolas y apagándolas, vemos el contraste que se ve entre los territorios indígenas y las áreas protegidas y cómo se va fraccionando. No solamente es el porcentaje, la escala, cómo se está interviniendo la Amazonía, sino cómo se están fracturando la conectividad de los ecosistemas, que representa un riesgo fundamental, porque hay tantos pedazos del sistema amazónico que se pueden quitar antes de que pare de funcionar. Si le sumamos las capas de amenazas, que ya se convierten en tantas tonalidades diferentes, que son las proyecciones que si vienen en los próximos años, encontramos un escenario donde el punto de no retorno fácilmente lo alcanzaremos. Y finalmente, si prendemos los síntomas y consecuencias, vemos de nuevo que hay unos enfoques más fuertes en las áreas del sur de la Amazonía en cuanto a fuegos y alternación de tierras, pero vemos la distribución del impacto de la deforestación y del impacto de la degradación ambiental y del carbono que se dispersa por toda la Amazonía. Y esto es impacto por la combinación de los diferentes tipos de presiones. Esto es lo que es fundamental ver a nivel de tener esta foto integral del bioma amazónico. No podemos tener un análisis de en este país o en este país cuál es la presión, dónde está la carretera. Tenemos que sumar las diferentes capas para poder en verdad entender el nivel del reto que tenemos. Y en la deforestación, como se está viendo ahorita, si vuelves a poner por favor la deforestación, vemos como a través de los años, si quieren mirar en la parte de abajo a la derecha, en los territorios indígenas de Brasil, cómo la deforestación comienza ahora sí a encerrar cada vez más los territorios indígenas y cómo comienzan a entrar de manera más agresiva a los territorios indígenas y las áreas protegidas que históricamente han sido los pilares de conservación en la Amazonía. Entonces la tendencia es más generalizada, es más agresiva, es más intromisiva. Lo vimos en los datos de minería, cómo entra y arrasa por las comunidades y tiene este impacto mortal silencioso, como estaba explicando Tina. Y esto es lo que toca ver de una manera, entender cómo se combinan las diferentes presiones económicas, sectores económicos, cómo responden a las tendencias de recesiones, a las tendencias de reactivación económica. Hay muchos cuestionamientos que tendremos ahorita en el marco del COVID, la recesión, el precio del oro, la reactivación económica. ¿Cómo se va a seguir transformando de una manera más agresiva las presiones de amenazas en la Amazonía en general y en los territorios indígenas y las áreas protegidas? Próxima. Finalmente, para evitar el colapso de los servicios ambientales en la Amazonía, es necesario detener la deforestación inmediatamente e iniciar procesos de restauración, que reinviertan los impactos que ha soportado por décadas. Como les comenté, ya no es salvemos el Amazonas, sino lo estamos perdiendo. Y es absolutamente determinante las acciones que se tomen en los próximos 5 años, no solamente desde el sector ambiental, social, desde la cooperación, sino desde los sectores económicos también, donde es fundamental llegar con el mensaje que el bienestar social, político y económico de Latinoamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica, bueno, y del planeta, depende del bienestar de estos ecosistemas amazónicos. Se pierde mucho más en una hectárea de lo que se pierde en árboles. Y esto es lo que tenemos que hacer, entender, conocer y poder transmitir. La sociedad y los funcionarios electos deben comprender que no solo está en curso un daño ambiental,
sino ese daño social y económico que tiene repercusiones a nivel planetario. Entonces, con estas cortas palabras, quería un poco resumir las diferentes capas para dar esa visión integral de poner una sobre la otra y tener la foto completa para poder ya pasar al foro, a los participantes del foro, a los ilustres participantes del foro que tenemos, para que nos compartan más sus perspectivas, sus análisis sobre lo que estos datos representan ya, tanto para el modelo de desarrollo, el modelo político-económico y las advertencias y oportunidades que tenemos como sociedad. No estamos demasiado tarde, pero estamos ya en el momento de tomar las acciones más contundentes que podamos tomar como sociedad. No es un problema de uno, es un problema de todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pacho. Queremos también, bueno, si volvemos a la presentación, un minuto, que había esa última diapositiva respecto al Atlas, como ya hemos visto varias veces bajo la pantalla que tal vez están viendo ustedes, saben dónde está el sitio, digamos, la dirección del sitio web para poder acceder a toda esta información. El Atlas estará para descarga, pero también hay esta geoportal o geovisor que se encuentra en la página de RAISC, donde no solo pueden visualizar allí de una manera similar a lo que hemos hecho ahora en la presentación, y particularmente Francisco con esta última presentación, pero también está la posibilidad de descargas de toda esta información, ¿no?, en diferentes formatos. Queremos también hacer manifiesto nuestra gratitud muy grande como red a las organizaciones, a las fundaciones que nos han apoyado a lo largo de estos muchos años, ¿no? Por un lado, la Fundación Gordon and Betty Moore, Good Energies, NICFI, la Cooperación para el Desarrollo de Noruega, NORAD, NICFI, y también a la Fundación Rainforest Norway, quienes han sido irrestrictos apoyadores de la red a lo largo de sus años de vida. Así que muchas gracias también. Bueno, queremos pasar ahora a este panel que hemos anunciado. Tenemos 4 invitados fantásticos realmente por sus contribuciones destacadas desde sus diferentes campos, digamos, o sector de trabajo, a la Amazonía, a la discusión sobre la Amazonía, a aportar información sobre la Amazonía y también a reunir o a crear, digamos, temas de discusión y conceptos alrededor de lo que está pasando y de cuáles son las dinámicas que se están dando en esta gran región. Tenemos al doctor Carlos Nobre, quien es investigador senior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo y también co-chair del panel científico por la Amazonía, que es una iniciativa de las que podrá tal vez mencionar, pero que ha sido una iniciativa de reunir también a investigadores sobre la región para poder producir un reporte científico sobre el estado de la Amazonía. Y este ha sido una iniciativa en curso durante este año. También nos va a acompañar Marion Emney, que es ecóloga tropical de formación profesional, pero quien ha estado actualmente es oficial del programa Andes Amazonía de la Fundación Moore, ya hace algunos años, y que desde su sector, que más bien viene del lado de los financiadores, digamos, de entidades de financiamiento y de apoyo para el trabajo de planificación y conservación en la Amazonía. También nos acompaña Camila Costa, periodista de la BBC, de Global News, quien en particular
a inicios de este año 2020, publicó un reportaje bastante completo sobre la Amazonía y un poco tomando en consideración estos temas que hemos destacado ahora en las presentaciones relativas al Atlas. Así que también nos acompañará el fundador de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, Beto Ricardo, quien es el coordinador general de la RAISC, ya desde hace muchos años, desde su inicio realmente, y quien nos ha ayudado a ir caminando juntos y desarrollando todo lo que estamos presentando hoy día. Así que muchas gracias a todos, realmente es un placer que nos puedan acompañar ahora. Y quisiera empezar con una pregunta para el doctor Carlos Nobre acerca de cómo ve usted este conjunto de informaciones que estamos lanzando hoy día, pero que en realidad de alguna manera lo que estamos haciendo es una actualización, además de una innovación en algunos aspectos, ¿sí? De la información que estamos produciendo, pero que como sabemos, la red ha venido produciendo en realidad desde hace muchos años, ¿no? Esta información estandarizada, comparable de un país a otro, de la situación de las presiones sobre la región amazónica. Entonces, doctor Nobre, ¿cuál cree usted o cómo ve usted la importancia de esta producción y de estas publicaciones que hace la RAISC? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Congratulaciones por la publicación de este Atlas, que es muy importante. Si no te importas, voy a cambiar para portugués para hablar más rápidamente. O Atlas, esses Atlas que vocês, RAISC, vem produzindo já há vários anos e atualizando, e a cada publicação com novas análises, eu faço uma comparação eu sou de um comitê que chama Planetary Health, Saúde Planetária, e eu também tenho chamado a Amazônia o coração biológico do planeta Terra. E eu interpreto de modo simbólico o Atlas RAISC, e esses que vocês acabaram de apresentar, como se fosse um estetoscópio do médico, da médica, que está avaliando o batimento do coração da Amazônia. E é triste ver que o Atlas mostra como estetoscópio que a Amazônia, o coração da Amazônia, já não está batendo de forma saudável. É muito triste ver Atlas após Atlas, e principalmente no lançado hoje, que é com os dados recentes, até 2018, que nós não temos visto nenhum progresso em direção à sustentabilidade na Amazônia. E o Atlas reflete muito bem o que nós estamos vendo no campo na Amazônia, que é a tendência de desaparecimento da floresta, a tendência de savanização. E essa tendência de savanização não é mais uma projeção teórica. Eu tenho trabalhado nisso há mais de 30 anos. Mas não é mais uma projeção teórica. Até o próprio Atlas está refletindo nos seus dados a degradação florestal. Nós estamos muito perto de que a Amazônia passe desse ponto irreversível de não retorno, o tipping point, de savanização, e se ocorrer essa savanização, talvez reste uma floresta com muito menos biodiversidade só no oeste da Amazônia. 70% até mais % da Amazônia pode se tornar uma savana degradada, como nós já estamos começando a ver no sul da Amazônia. Partes do sul da Amazônia altamente degradados, desmatados, com esse uso intensivo do fogo. Essas áreas já estão mostrando sinais de que o batimento do coração da Amazônia, o coração biológico do planeta, já não é o mesmo. Então, eu parabenizo, mais uma vez, a RAISC
por esse esforço histórico, esse esforço muito importante, e que continuem firmes, que vocês são, de novo, o estetoscópio da saúde planetária da Amazônia. É muito importante ter a máxima divulgação dos resultados desse Atlas, porque esse Atlas vem exatamente num momento que, de fato, uma das primeiras vezes que eu vejo a preocupação mundial de toda a população mundial, principalmente dos mais jovens, com a Amazônia atingir um nível que nunca eu vi antes. Então, o Atlas vai alimentar toda a busca de soluções. Nós temos que buscar soluções. O painel científico da Amazônia, do qual vários das organizações que são o RAISG, vários pesquisadores, cientistas dessas organizações fazem parte, são autores do painel, e o painel da Amazônia, ele tem uma terceira parte, que é a busca de soluções sustentáveis. E esse Atlas do RAISG será um fator muito importante para buscar soluções sustentáveis. Nós não podemos mais, e Francisco também mencionou isso, realmente nós temos que zerar os desmatamentos em poucos anos e restaurar grande parte da Amazônia. Se não o fizermos, o coração biológico do planeta parará de bater em não mais do que 10 ou 20 anos. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Nobre. Quisiera ahora hacer una pregunta a Marion. Marion, como una oficial de programas de conservación para la Amazonía, ya hace algunos años, como mencioné, con la Fundación Gordon and Betty Moore, pero antes con USAID. Me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido la utilidad de esta información que produce la RAIS en ese sentido, digamos, de la planificación, de la inversión para el apoyo y para la conservación de la Amazonía? Muchas gracias, Carmen, y gracias a todos. Quiero primero agradecer la invitación de estar en este panel y más que todo el trabajo que ustedes han hecho en RAISG con este Atlas y también durante todos estos años. Quiero decir primero que con respecto a su pregunta, el RAISG ha provenido una fuente de información confiable, consistente y realmente convenciente durante muchos años. Y creo que para tomadores de decisión que están considerando la Amazonia como un todo, es muy importante tener esta fuente de información integrada. Creo que uno de los principales ventajas que tiene RAISG es realmente ese sentido de tener una visión integrada de la Amazonia. Hablamos de la Amazonia como un todo, como un ecosistema, como ha explicado el doctor Nobre ahora, pero muchas veces las diferentes fuentes de información son un poco fragmentadas y creo que el RAISG realmente es uno de los únicos organizaciones que, como en su función de red, da esta visión integrada, no tanto de las amenazas, las presiones o síntomas que están ocurriendo en la Amazonía, pero también como su función como una red con miembros de todos estos diferentes países. Y ese ha sido realmente un aspecto muy importante para poder considerar los varios diferentes factores y procesos que están aconteciendo en la Amazonia para realmente hacer esas decisiones. Otra cosa que quería colocar aquí
es que los procesos de RAISC o la red de RAISC tiene un compromiso para realmente continuar avanzando en términos metodológicos. Es muy importante que los tipos de análisis que han hecho ha cambiado durante los años con avances tecnológicos y también con los cambios que vemos en la Amazonía, que las presiones de ahora no son igual como antes, que tenemos que tomar en cuenta los procesos y cómo están mudando. Entonces, por ejemplo, en ese Atlas ahora tiene un enfoque, creo, muy importante en los procesos hidrológicos que son más y más reconocidos y también las áreas urbanas. Y finalmente tenemos claro que con ese tipo de análisis y de síntesis vemos muy claramente la importancia de áreas protegidas y territorios indígenas. Entonces hay varios aspectos, pero esos tres de una visión integral, un compromiso a métodos más avanzados y la posibilidad de refletir los cambios en los procesos y los factores que están impactando la Amazonía son realmente súper importantes para los tomadores de decisión, no solamente donantes, pero en general. Muchas gracias, Marion. Quisiera recordarle al público que hay la posibilidad de poner sus preguntas a través del chat de YouTube, donde estamos haciendo el streaming. Entonces, si tienen preguntas para alguno de los presentadores o panelistas en particular, o una pregunta más general, por favor, adelante, que estaremos atentos a colocar y a captar y colocar esas preguntas para poder contestarlas. Bueno, a continuación, quiero preguntarle a Camila Costa. Primeramente, gracias nuevamente, Camila, por acompañarnos, por haber aceptado la invitación. Como dije en tu presentación, hiciste a comienzos del año un reportaje, lo publicaste, un reportaje bastante intensivo, digamos, o donde se notaba una búsqueda de información muy intensiva de parte tuya como periodista. Yo quería mencionar que, por supuesto, hay diferentes fuentes en este momento de información sobre monitoreo y tal vez más específicamente monitoreo de deforestación. Son fuentes también sumamente importantes, pero desde esa perspectiva, digamos, conociendo que hay estas otras fuentes, ¿no es cierto?, o plataformas, pero ¿qué aporta la RAISC, en definitiva, en este gran universo de información, particularmente hablando sobre la Amazonía, desde una perspectiva tuya como comunicadora, como periodista? Mira, creo que lo más importante de RAISC, si me escucháis bien, ¿me escucháis bien? Sí. Sí. Voy a intentar hablar en español, espero que me vaya bien. Aunque hable todo el día con un equipo hispánico, no es mi primera lengua, así que les pido perdón a todos los que hablan español, si no me va tan bien. Bueno, creo que primeramente muchas gracias por invitarme aquí. Yo admiro muchísimo el trabajo de RAISC y creo que el principal aporte que nos da el informe de Amazonía bajo presión siempre es esta visión, justamente como ya dijo Marion, como ya dijo el doctor Carlos Nobre, integrada de la Amazonía. Y especialmente como periodista, porque creo que uno de nuestros grandes desafíos aquí, cuando intentamos hablar a la gente, a los lectores, obviamente, al público, sobre lo que pasa en este territorio inmenso y tan importante para nosotros, es dar esta dimensión de integración. ¿Por qué? Porque obviamente desde una perspectiva ambiental ya hablamos hace algún tiempo de la integración del ecosistema, de cómo el ecosistema es bastante integrado, de cómo las partes distintas del bosque necesitan una de la otra para funcionar.
en fin, para sus roles, ¿no? En el clima o que sea. Pero cuando el informe de Rijsk habla también de las presiones, de las amenazas, de las dinámicas que hacen, que construyen estas amenazas y estas presiones, también logramos entender que los patrones sociológicos, económicos que construyen esas amenazas son muchas veces muy semejantes en los 9 países que componen el territorio amazónico, que componen la Amazonía. Y a mí me parece que eso es muy importante para entender nuestra región y para entender cómo una administración integrada del territorio amazónico es importante para el reto que tenemos, ¿no? Para las políticas que tenemos que tener de conservación, de reducción de esas presiones y amenazas que, como todos han dicho aquí, es lo que tenemos que enfocar en este momento, obviamente. Entonces, a mí me parece que esta visión también de política, de economía, de sociedad es muy importante y muchas veces es lo más difícil. Para nosotros en nuestro trabajo, creo que fue lo más difícil, fue entender, fue enseñar a la gente, por ejemplo, desde la perspectiva de una brasileña y para una audiencia brasileña también. En Brasil muchas veces se piensa mucho que el Amazonas es brasileño casi, porque Brasil tiene la mayor parte es responsable, es responsable por la mayor parte del territorio amazónico, pero la verdad es que no. La verdad es que el Amazonas es de 9 países y como es un ecosistema bastante integrado, esta responsabilidad tiene que ser administrada por 9 países que la verdad sufren de amenazas y de presiones que son muy semejantes y que se retroalimentan. O sea, me parece que esa perspectiva es muchísimo importante y que aunque haya distintas fuentes de información sobre deforestación y sobre quemas y sobre, en fin, que se pueden utilizar de muchas maneras, el informe de Rijsk es el único que nos puede dar esta perspectiva integrada que es única y que es bastante importante, de verdad. Nos ayudó muchísimo en el trabajo, de verdad. Muchísimas gracias, Camila. Queremos hacerle ahora una pregunta a Beto. Beto Ricardo, como dije, es el fundador de esta red, quien tuvo esa maravillosa idea de la necesidad de tener esta mirada integral y en ese sentido de llamar a socios, a buscar socios, buscar compañeros, colegas en otras organizaciones de la sociedad civil de los países andino-amazónicos. Esto ocurrió hace algunos años, Beto, como decías en tu video, en la introducción. Yo quisiera saber o preguntarte, al cabo de estos años y en el lanzamiento ahora de este nuevo Atlas, ¿cómo sientes que esa visión que tuviste hace muchos años se ha ido cumpliendo o se cumplió? ¿Cumplió esa visión, esa expectativa que tuviste y qué crees que queda por hacer a nosotros, por lo menos como Red Rijsk? Gracias, Carmen. Muchas gracias a ti. Entonces, muchas gracias. Microfone, ¿dónde está el micrófono? Te escuchamos, Beto. Estás... Entonces, vou direto ao assunto da sua pergunta, Carmen. Passado esse tempo, já esses 10 anos, eu acho que a gente tem uma base consistente para potencializar o trabalho de Rijsk nos próximos anos. Isso é um sentimento ambíguo, porque, metaforicamente falando, o Rijsk pode estar
bem, mas a Amazônia está péssima, entendeu? Quer dizer, nós temos um desafio aí de criar um ambiente onde a possibilidade de melhorar a situação esteja entre as opções daqui para o futuro. Eu continuo achando também que, concordo com o Carlos e com os que já falaram aqui, sobre o drama que nós estamos vivendo, porque a destruição da Amazônia tem uma violência, tem um ritmo, e nós que somos instituições que estamos com o pé no chão também, né? Não estamos só fazendo exercícios de futurologia com estatísticas, ficamos frequentemente desanimados. Nesses últimos meses, na quarentena, por exemplo, foi super difícil aguentar esse ciclo de ausência de trabalho nos focos de RAISG e não poder ir para campo praticamente, entendeu? As nossas equipes ficaram nas cidades fazendo atividades com o staff sem poder entrar nas áreas indígenas e nas unidades de conservação nos lugares mais retrógrados. E eu queria ter a oportunidade também de falar só uma frase sobre a estratégia de operação de RAISG, que é uma matricial que tem temas e unidades de análise que são unidades territoriais. Amazônia, toda a Amazônia, toda a Amazônia de cada país, terra indígena, unidade de conservação, blá, blá, blá. Pode desdobrar isso aí em várias unidades de análise. E na outra banda dessa matricial estão justamente as unidades de análise. E isso permite RAISG projetar o futuro. Nós estamos no momento de planejamento estratégico da rede para definir o tempo que a gente vai ter para organizar. De antemão, eu tenho feito o trabalho de captação de recursos para a RAISG, e outras pessoas fazem também. E, na verdade, a gente gostaria de ter um consórcio de doadores que mantivesse uma relação estratégica com um consórcio de produtores de informação qualificada sobre a Amazônia, que é o caso de RAISG. Nós estamos levando a discussão com os donantes com essa mensagem, entendeu? Porque a gente precisa ter horizontes mais atraentes e possíveis para mobilizar os melhores técnicos e fazer a ideologia, as atividades que transformariam RAISG numa referência para a Amazônia, e antes que seja tarde. Mas eu confesso que, com o governo do Brasil, no momento, nós estamos vivendo um período extremamente grave, e durante os 40 anos que nós trabalhamos na Amazônia, no Brasil, sempre tivemos interlocução com o governo. E com esse governo atual, zero, não tem interlocução possível, quer dizer, não tem nenhuma brecha, nada. E com isso eu termino com um sentimento meio desorganizado de vamos continuar, entendeu? E há muitas coisas interessantes a fazer, mas dificilmente a gente vai entrar nessas oportunidades de maneira muito contente, porque o contexto é muito difícil. E só levanto mais um dado. Vocês vão ver na publicação da Amazônia 2020, vocês vão ver que tem lá dentro do produto principal, que é o Atlas. O Atlas, existe um especial sobre rios voadores, que foi feito com muita atenção, procurando o melhor da informação sobre isso, e das imagens, que eu ressalto, com as imagens incríveis, e espero que
essa visão se frutifique. Eu termino só para dizer que nos próximos anos RAISG vai continuar nesse batido assim, de relacionar temas com unidades de análise e disponibilizando os dados na internet para quem quiser. Isso é uma conquista de RAISG. E espero que nos próximos 2 meses, no máximo, a gente tenha já o nosso planejamento estratégico e que possa manter um diálogo com os doadores para viabilizar, quem sabe, a obtenção desse apoio. Muchas gracias, Beto, y gracias por todo el trabajo, por supuesto, en la coordinación, no solo a cargo de Beto Ricardo, sino que en realidad de muchas personas que estuvieron en el origen de la red y que la han seguido empujando siempre a través de todos estos años. Yo tengo una pregunta para el doctor Nobre. Un poco surge en realidad de una pregunta del público acerca del tema del tipping point. Nosotros, cuando en las publicaciones suyas acerca del tema y así como de otros investigadores, tal vez el enfoque ha sido más sobre el bioma amazónico. Y la pregunta que nos hace alguien del público es si en este tema del tipping point podríamos aplicarlo a esta Panamazonía que es, digamos, el objeto o el área de estudio de la RAISG. No sé su punto de vista al respecto. No, sí, porque estos estudios muestran que este tipping point es para el bioma bosque, que hay un desaparecimiento del bioma bosque. ¿No? Entonces es mucho más largo que puramente una parte de la Amazonía. Pero claro que este tipping point tiene a ver también con las tasas de deforestación que son más altas en Brasil. Entonces, las evidencias internacionales que estamos muy cerca del tipping point son más visibles en Brasil, sur de Amazonía, parte de Brasil, con altas tasas de deforestación, de quemas, degradación forestal, pero también estas señales son visibles en la Amazonía de Bolivia y también en la parte nordeste de Amazonía, el estado brasileño de Amapá, también en partes de Guiana Francesa y también en partes cerca de la Gran Sabana de Venezuela, Colombia, esta parte norte. Entonces, esas son señales que nosotros, por ejemplo, un señal es que las tasas de mortalidad de árboles típicas del clima amazónico, clima húmedo, están creciendo en toda esta región, muy amplia región. Las tasas permanecen en la parte oeste de Amazonía, que es oeste del estado de Amazonas en Brasil, y también partes de Amazonía de Colombia. Entonces, esas señales son muy evidentes con las tasas de mortalidad, la savanización de fauna. Estamos viendo más y más animales de fauna de cerrado cambiaren para partes del sur de la Amazonía, y también la estación de sequía está 3-4 semanas más larga en el sur de la Amazonía. Entonces, esas son señales muy claras que el bosque denso, el bosque ombrófila densa de Amazonía está como mostrando evidencias de desaparecimiento. Por esa razón nosotros estamos alertando muchas veces, porque mira, esta savanización es un proceso que si excedemos el tipping point es irreversible, mismo que
zeremos la deforestación. Es un proceso, una interacción entre sistema climático, porque el bosque del sur de Amazonía y otras partes también está con mucho menos vigor de reciclaje de agua. La Amazonía es una característica que Beto mencionó también, los ríos voladores, porque el bosque es más eficiente reciclador de agua de cualquier bioma del mundo. Entonces, estamos mirando este reciclaje de agua en partes de Amazonía, principalmente en sur, disminuyendo año após año. Entonces, el bosque está perdiendo la capacidad. Por esta razón, savanización, el tipping point es muy preocupante, porque si excedemos esto, es más o menos como hacer una analogía con el hielo del océano Ártico, que está desapareciendo. No hay, mismo que podemos controlar el cambio climático, si pasemos del punto de tipping point de hielo de Ártico, no hay cómo interromper más, va a desaparecer. Este es mismo que el bosque, esa es la preocupación muy grande. Si ultrapasamos este punto de reversibilidad, não há mais o que fazer. Entre 30 e 50 anos, algo como hasta 70% del bosque se cambiará para una sabana muy degradada, un cerrado, pero no tan rico en biodiversidad, no almacenando tanto carbono como el cerrado almacena, pero un bosque, una sabana muy degradada. Esa es una preocupación muy grande. Entonces nosotros tenemos que, dos cosas: zerar deforestación y quema. Nosotros tenemos que cambiar el mentalidad cultural de agricultura, de agronegocio, de Sudamérica, para no utilizar más fuego. Y también tenemos que tener también éxito en Acuerdo de París. Porque mismo que si zeremos la deforestación y las quemas, si la temperatura global crece como 3, 4 grados, también savanización va a ocurrir, porque las secas extremas van a ocurrir en nueva normal climática por ejemplo, 2070, será una Amazonía con 6 meses de duración de la estación de sequía. Es el clima de sabana, no es más clima del bosque. Gracias, Carlos, por esa contestación tan exhaustiva. Muchas gracias. Una pregunta para Marion. Es el tema de las soluciones, es el tema de, por un lado, desde el aporte de esta información o las contribuciones que puede hacer la RAIZ con la información que produce. Pero también el doctor Nobre mencionó que pues, es un momento de buscar cuáles son las posibles soluciones, y estoy segura que desde organismos o fundaciones como la Fundación Moore, por ejemplo, también se piensa en bueno, ¿qué es lo que podemos apoyar, que puede significar un cambio, que puede implicar un cambio en la visión de desarrollo, en presentar una alternativa tal vez que ayuda a entender mejor cuál es ese otro camino, ¿no? Yo quisiera saber si desde la perspectiva de la Fundación Moore, por ejemplo, se plantean ese tipo de cosas, se plantea a qué sectores se debe lograr incidir, en definitiva, porque son aquellos sectores que tal vez tienen una mayor influencia en la dinámica que estamos conociendo. Muchas gracias por la pregunta, Carmen. Y no es una pregunta fácil, pero quiero decir que creo que la RAIZ, y no solamente la RAIZ, pero todas las organizaciones que
son parte que consume la información y que apoya esta red tan importante, tenemos que pensar con mucho cuidado en el asunto de cómo transformamos información en impacto. Y este es una de las preguntas más difíciles que todos enfrentamos en el campo de la Amazonía y en otras áreas también. Estas informaciones, ese síntesis, tienen significativo diferente para los diferentes actores que actúan en la Amazonía. Y como ha colocado, ese tipo de síntesis integrada tiene la posibilidad de generar conversaciones y reflexiones de qué tipo de futuro queremos para la Amazonía y también cuál es el papel de cada uno de nosotros o de cada sector para lograr ese futuro. Y el nivel de complejidad de las informaciones que presenta RAISC y los síntesis que presenta da la posibilidad de tener ese tipo de conversa. Entonces, creo que es un reto para todos, pero que sin una visión integrada como este que está presentada, no sabemos dónde comenzar. Creo que la importancia de las áreas protegidas y territorios indígenas es muy claro en esta visión, pero también la necesidad de pensar en los otros factores y dinámicos que impactan esas áreas y las personas que viven alrededor en las áreas de entorno. Entonces, espero que por final RAISC también puede pensar en cuáles son esas diferentes audiencias y cómo pueden usar estas informaciones para comunicar con cada uno de ellos para crear esta visión en conjunto de una Amazonía sostenible. Muchas gracias, Marion. Y también quisiera hacer tal vez una última pregunta a Camila, que tiene que ver con este tema de las audiencias, ¿no? No sé si como periodista nuevamente encontraste comprensible la información de la RAISC, si tal vez hay algún consejo, digamos, de algún sector. ¿Qué opinas desde esa visión de comunicadora al que debemos llegar y tal vez con algún otro tipo de publicación? Bueno, de ideas tengo muchas, pero creo que también viene un poco de nuestra parte, ¿no? De nosotros periodistas, el rol de verdad de hacer algo de esa información más accesible y más comprensible a la audiencia. El informe es un informe científico, es el resultado de una investigación que está ahí justamente para hacer esa fuente de información a tomadores de decisión, a otros científicos y también al público en general. O sea, a partir de ahí se pueden hacer un montón de trabajos como el trabajo que hicimos nosotros. Yo creo que algunas cosas que son interesantes, que son como las que intentamos hacer en nuestro trabajo, les puedo poner el link aquí en el chat a los que no lo han podido leer, es, por ejemplo, dar un poco la idea de algo que se habló aquí incluso y algo que intentamos hacer, que es qué es exactamente que se pierde cuando se pierde que sea una hectárea de Amazonas, porque eso también es algo que otra vez es un territorio tan inmenso que muchas veces la gente tiene dificultad de entender exactamente qué es lo que se pierde en términos que sea de biodiversidad o en términos de verdad de ecosistema. Se habla mucho de territorio, incluso en la prensa, en los medios en general, a la gente les gusta hablar de un campo de fútbol. Y algo que intentamos hacer es decir un poco qué hay en un campo de fútbol del Amazonas.
son ese tipo de cosas que muchas veces ayudan a traducir para la gente exactamente qué es lo que estás perdiendo. Y obviamente el trabajo del doctor Carlos Nobre es muchísimo importante porque incluso cuando hablamos de presiones y de amenazas, obviamente desde un punto de vista científico, son cualificaciones muy comprensibles, creo, y que tienen todo sentido, pero me parece que también la gente tiene que entender esa urgencia. La Amazonía, por lo que entiendo yo, ¿no? Por favor, corríjanme, la Amazonía bajo presión, ya es una Amazonía también amenazada, porque esa presión ya quiere decir que el bosque ya no está funcionando como debería funcionar, ya está de ejercitar, de hacer su rol, ¿no? De funcionar exactamente como debería en el clima del mundo y en la región, de hecho. O sea, creo que ese sentido de urgencia también es importante quizás dejar un poco más claro. Y hay algo aquí que se ha puesto también en las preguntas. Creo que Marina Anton Giovanni preguntó y que me parece que es bastante interesante, es quizás un informe extra o quizás alguna manera de dar un poco más de destaque específico a iniciativas en los países que sean pequeñas, que sean más grandes, pero que estén logrando avances concretos en contra de este proceso de amenaza o de presión, que estén logrando avances interesantes y que quizás puedan ser escalables a otros países o a otros territorios amazónicos. En el curso de nuestro trabajo me pareció muy interesante entender lo que otros países estaban haciendo y pensar, bueno, pero sí, quizás eso estaría interesante para partes de Brasil, por ejemplo. Incluso saber de países del que no hablamos tanto, por ejemplo, las Guyanas o Suriname, con los cuales tenemos muy poco contacto, aún más por la lengua. Entonces, yo creo que esta aproximación sería interesante de hacer. Esas discusiones, tener un espacio específico para discusiones sobre soluciones estaría muy bien. Y claro, obviamente es algo en el cual los periodistas creo que se tienen que involucrar mucho más. No es que tenga que estar completamente no es algo que tenga que ser completamente hecho por raíz. Ya estáis haciendo muchísimo, pero creo que son caminos que tenemos que, para los cuales todos tenemos que apuntar de alguna manera. De acuerdo, gracias, muchas gracias, Camila. Y para terminar con el panel, quisiera también hacer una pregunta a Beto, una última pregunta, que es acerca de estas unidades, digamos, de gestión que nosotros siempre hemos analizado, ¿no? Como áreas protegidas, pero quiero referirme en particular a los territorios indígenas. Yo sé que está en el corazón por un lado de la RAIZ, pero también de ISA, del Instituto Socioambiental, y de todas las organizaciones que somos miembros de esta red. Todas trabajamos también en territorio, también hacemos trabajo, cuando digo en territorio, generalmente es trabajando en territorios indígenas, en diferentes aspectos, digamos, de gobernanza, de apoyo a la titulación, de información, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quería preguntar a Beto, si de eso que nosotros podemos ver con nuestra información, que tiene una dinámica distinta, que en los territorios indígenas estos territorios han logrado funcionar prácticamente como áreas protegidas, sin tener para nada los apoyos y los recursos, digamos, que tienen los sistemas nacionales de áreas protegidas. ¿Cómo ves el rol, Beto, de estos pueblos en esta discusión, en esta conversación y en esta búsqueda de caminos distintos que tenemos que encontrar para esta región panamazónica? Bueno, nosotros podríamos
fazer uma linha de tempo para mirar como evoluiu isso dos anos 70 para cá. Nos anos 70 começaram a construir as carreteras, o regime militar estava no poder, havia um discurso de que a Amazônia era uma região despoblada, não? E que deveríamos ocupar a Amazônia com colonos vindos de outras regiões do Brasil. E para isso o governo militar sacou uma quantidade de obras de infraestrutura que foram um desastre. O governo Bolsonaro habla outra vez de retomar esse plano nacional de integração nacional, que foi uma desgraça política e sociológica e tal. Conseguimos aprovar a Constituição em 88, em ato contínuo estruturamos o nosso ativismo para demarcar as terras indígenas, conseguimos várias conquistas importantes. Eu coordenei a demarcação do Alto Rio Negro, por exemplo, que é uma coisa de 11 milhões de hectares, na faixa de fronteira, que era uma situação considerada impossível, entendeu? Os militares sempre advogaram a tese de que áreas extensas e contínuas na faixa de fronteira, terras indígenas extensas e contínuas na faixa de fronteira, são um perigo para a soberania nacional. Então, isso demorou anos para digerir esse comportamento, essa maneira de pensar, né? No final dos anos 80, depois da Constituinte, etc., várias demarcações de terra emblemáticas foram feitas, áreas extensas, contínuas na faixa de fronteira, e tudo bem. Yanomami, como vocês sabem, tem 40 mil Yanomamis entre Venezuela e Brasil. No caso do Brasil, existe uma série de providências administrativas e tal, que tem comunidade operacional uma terra indígena Yanomami. E isso, em poucos anos, ha cambiado o mapa do país, de sorte que 13% do território nacional é terra indígena. Pero assim como a Constituição validou o conceito de que os povos indígenas têm direitos originários sobre as terras que ocupam tradicionalmente, esse é o conceito, foi muito interessante o processo de demarcação de terras indígenas na Amazônia. E agora veio em relação direta à sua pergunta, vem uma pergunta colocada pelos atores governamentais e não governamentais, muito bem. Os índios ganharam áreas extensas e contínuas, e daí? O que vai acontecer no dia seguinte, entendeu? Como manejar essas áreas de maneira sustentável, etc. Então começa uma geração de profissionais, de antropólogos, de lideranças indígenas e tal, para desenhar um programa de planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. E isso é o avanço que nós poderíamos ter feito durante o governo Dilma, depois do segundo mandato do governo Lula. E está paralisado, quer dizer, semi-paralisado. Essa área do Rio Negro é uma área estratégica, o ISA trabalha há 40 anos, e então nós vamos analisar a possibilidade de fazer esse plano. E trabalhamos loucamente por 18 meses com participação das comunidades indígenas na fronteira da Venezuela com a Colômbia, e temos um plano de gestão estratégica dessas 5 áreas contíguas que somam uma extensão bastante importante na Amazônia, no noroeste amazônico. Mas o que temos, concretamente, é essa geração de planos de gestão territorial e ambiental. Nós colecionamos mais de 40 desses planos feitos nos últimos meses, nos últimos anos. Mas um plano desse, para entrar em vigor, ele precisa de recurso, entendeu? É um programa quase regional. O Alto Rio Negro quer energia solar, quer acesso à internet, quer resolver o problema da basura, da água potável, etc, etc, etc.
E, então, para resumir, nos próximos anos, creio que, todavia, vamos trabalhar no Brasil com respeito a territórios indígenas sob a inspiração dessa ideia de plano de gestão ambiental que requeriria um fundo indígena para apoiar esses projetos de implantação desses planos, né? Mas a coisa anda muito devagar e não tem recurso, e a cooperação internacional tem sido tímida agora, porque esses projetos são programas, na verdade, que existe um nível de investimento muito maior do que uma simples demarcação de terra indígena. Mas o que nós estamos com alguma cautela, nós estamos falando com as lideranças indígenas que esses planos de gestão do território ambiental é uma fase que vai passar agora, que pode durar 5, 10, 15 anos, e posteriormente teremos já a possibilidade de conectar outros povos indígenas de outras áreas e abrir uma discussão sobre, bom, se não tem recurso do governo para implantar esses planos que ele mesmo encomendou, então vamos encontrar outras maneiras de implementá-los. Muchas gracias, Beto. Creo que este mensaje, digamos, que queda al final de la contestación de Beto Ricardo es sumamente importante. Es decir, si sabemos que una gran proporción del territorio de la Panamazonía o de la región panamazónica está ocupada por territorios indígenas, si sabemos que son actores tremendamente importantes en lo que ha pasado, mirando hacia el pasado, y lo que va a ocurrir en esta gran región, tenemos que entender todos, desde todos los sectores, la importancia de su participación en todas estas discusiones, y no solo eso, sino también la importancia de entender que el financiamiento debe ser proporcional para el trabajo de los pueblos indígenas, para la gestión de sus territorios. Y cuando digo proporcional es que, francamente, lo que se invierte en desarrollo, en el desarrollo tradicional, cómo se financian, por ejemplo, las industrias extractivas o la gran agroindustria, etcétera, etcétera, pues son miles y miles de millones, ¿no? Comparado con lo que puede ser la inversión en temas de manejo sostenible, en temas de conservación y en temas sobre todo de apoyo a estas organizaciones y pueblos indígenas, quienes han manejado hasta ahora de una manera increíblemente beneficiosa para toda la humanidad esta gran región. Queríamos agradecer a todos los panelistas, a todos mis colegas también que hicieron las presentaciones, y un agradecimiento muy particular, muy especial, que quisiera que pongamos ahora una última diapositiva de la presentación, que es a nuestra querida Alicia Roya, quien es una colega que ha estado con nosotros desde el comienzo también de la red. Gracias, Alicia. Alicia trabaja con ISA, con el Instituto Socioambiental, pero también ha estado al frente de la coordinación de la RAIZ en los temas prácticos, en los temas de financiamiento, en los temas de llevar adelante y sacar adelante los programas y proyectos y publicaciones que nos hemos propuesto hacer. Entonces, gracias, Alicia, por esa entrega y colaboración en estos varios años de existencia, y nuestros mejores deseos, porque sé que vas a tener, quieres arrancar ya con una etapa distinta de actividades, y bueno, la mejor de las suertes de parte de todos nosotros. Queríamos hacer público este agradecimiento a ti, Alicia.
Y gracias, creo que eso es todo. Les agradecemos muchísimo a todos quienes nos acompañaron, a todo el público, a los presentadores y a nuestros queridos panelistas. Muchísimas gracias nuevamente. Carmen, eu tenho uma informação mais. Adelante. Nosotros inventamos aquela nuvem com os nomes dos pueblos indígenas da Amazônia hoje em dia. E no momento que inventamos de fazer inventamos não, porque já vimos isso para a Amazônia brasileira, já existia, mas resulta naquele nuvem com o nome dos povos, com cores diferentes. É uma peça gráfica que evoca a diversidade e chama os índios pelo nome, né? O que é importante para, de uma maneira simbólica e mais do que simbólica, incorporá-los a essa discussão dos territórios e da diversidade. A gente contou, são 210 povos indígenas na Amazônia de Raizes. Eu acho que é um dado assim, forte, entendeu? Que espero que vocês apreciem essa solução gráfica que a gente deu de levar os nomes dos povos e fazer uma nuvem. E a nossa publicação termina com essa página. Así es, porque bueno, desde siempre esa diversidad cultural, esos pueblos y esos territorios han estado presentes en la visión de construcción, digamos, de un discurso desde la RAISC. Creo que podemos dar por concluida este evento de lanzamiento. Nuevamente, gracias a todos, a todas quienes nos acompañaron aquí en este especie de set entre panelistas y presentadores de los temas del Atlas y también desde afuera viéndonos en el streaming por YouTube. Muchísimas gracias y esperamos seguir produciendo y trabajando cada vez más colaborativamente. Hasta luego. Buen día.